Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente le damos la bienvenida a este culto domingo en la mañana y seguimos animándole, hermano, a seguir las transmisiones, seguir las predicaciones y les agradecemos a todos ustedes, hermanos, que se han dado el tiempo para escuchar, estar con sus familias y pues seguimos orando por ustedes, seguimos pidiendo a Dios que ya pronto estemos de vuelta aquí al culto y bueno, vamos a estarles informando de las noticias y lo que vamos a estar haciendo y cómo lo vamos a estar haciendo para poder ya comenzar con los cultos aquí en el santuario. Y quisiera comenzar, hermanos, agradeciéndole a todos y cada uno de los hermanos que se ha dado el tiempo y vino ya sea aquí a la iglesia un día entre la semana y pudo venir a limpiar, estuvo aquí trabajando, poniendo canaletas, ayudando aquí a los hermanos. Y hermanos, les agradezco por darse este tiempo, esa oportunidad. Y pues estamos aprovechando ahorita el tiempo de trabajo y gracias, hermanos, de veras que Dios les pueda bendecir, que Dios les bendiga, gracias por su tiempo y por echarnos la mano. Y todavía falta un poquito más de trabajo, entonces vamos a trabajar en equipos, hermanos, entonces para que puedan estar al pendiente, voy a estar mandando información en el grupo de la iglesia para que podamos ir trabajando estas semanas y ir acondicionando mejor el santuario y algunos, ya cuando regresemos, algunos se van a sorprender algunos cambios y bueno, han sido para bien, gracias a Dios. Entonces, gracias, hermanos, a todos los que han venido a trabajar, gracias por su labor, que Dios les bendiga. Ahora quiero dar unos anuncios, hermanos, rápido, antes de pasar al himno y la predicación. Tenemos ahorita, después del culto, ahorita en la mañana, tenemos la clase para los niños a las 12:30, entonces no se les olvide, gracias a todos también los niños que han visto los videos, algunos se ganaron el premio hace 8 días, mandaron el audio de su versículo, entonces no se les olvide. Ahora, este domingo, hoy vamos a dar un premio a los primeros 10 niños, a los primeros 10 niños que memoricen, va a haber un presente, un premio, a aquellos que manden su versículo de memoria, va a haber premio, ya se los adelanté, pero quiero que estén ahí listos, que vean los videos, que puedan aprender. Y eso es a las 12:30 hoy. Ahora, jóvenes, hicimos un cambio, como el hermano Ernesto les avisó el día viernes, tuvimos que reprogramar la transmisión del culto de los jóvenes y va a ser hoy a las 4. Entonces, por favor, jóvenes, estén ahí en su lugar, listos para escuchar la predicación, la enseñanza que están llevando del libro de Esther y espero que vaya siguiendo todo lo que se ha venido enseñando, ha sido de mucha bendición y te animo, joven, señorita, que escuches y si no has entregado tu crucigrama, mándalo por favor, contéstalo para que podamos ver tu avance y ver lo que ya has aprendido también. Y hermano, no se olviden, el culto de la tarde va a ser hoy a las 6, ya está programado, entonces no se les olvide. Hoy a las 6 tenemos el segundo culto y estará predicando primero Dios, Pastor Osiris, mi hermano va a estar predicando, entonces les animo a que puedan estar en su lugar y puedan escuchar la predicación de hoy en la tarde. Hermanos, el día de mañana vamos a tener la oración varonil, entonces hermanos, estén al pendiente, quisiéramos pedir el apoyo de todos los hermanos varones, jóvenes, que nos pudieran ayudar, seguimos trabajando aquí en la iglesia y quisiéramos ir armando algunos equipos, pero estén al pendiente, voy a dar todos estos anuncios ya en el grupo de WhatsApp, pero la reunión está programada de oración para todos los jóvenes, para todos los varones y hermanos, que se vengan a las 6 de la tarde el día lunes, por favor. Y el miércoles, hermanos, seguimos con el estudio bíblico. El miércoles seguimos con el discipulado bíblico. Entonces yo les animo, no se pierdan, por favor, hermanos, no se pierdan esta lección. Vamos a ver una lección nueva, una lección diferente. Algunos ya la han visto, pero repasarla, volverla a retomar, le va a ser de mucha bendición. Entonces yo le animo a que este miércoles esté ahí y ya voy a mandar las hojas para que puedan imprimirlas con tiempo. Y lo que quiero hacer, hermanos, es mandarle por lo menos 1 o 2 lecciones adelantadas para que puedan tenerlas y no se les complique, ¿verdad? A la mera hora, pero estén al pendiente, hermanos, por favor, estén al pendiente, terminando el discipulado, mándenme las fotos para revisión. Entonces, gracias a todos los hermanos que han mandado y han estado estudiando, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a entonar un himno, les invito a que ahí en casa puedan cantar fuerte, podamos adorar, podamos alabar a Dios con nuestras voces y yo le animo, hermanos, a que también seamos fieles en nuestra adoración a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, promesa de fe. Entonces le animo, adoremos a Dios también y seamos fieles en esta área. Dios les bendiga, hermano Ernesto, nos va a dirigir en un canto. Gracias.
Vamos a entonar, hermanos, el himno número 468. Regocíjate en él. Va a estar apareciendo abajo la letra para que pueda entonarlo con nosotros. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras sanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad, me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Pruebas ya sé de lo alto vendrán, como ama a sus hijos nos renovarán. Confío en él, siempre sabe mejor. Si sufro tendré más valor. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce, soy su propiedad, mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Bien, hermanos, gracias. Tenemos la predicación. Qué tremendo himno, hermanos, la verdad, pensar en, como hemos estado estudiando los domingos en la mañana, aún las derrotas bajo el plan de Dios, y ahí es donde nos regocijamos, porque sabemos que Dios no nos dará más de lo que podemos soportar, y Dios siempre está en control. Amén. Dios siempre, siempre está en control. Qué bendición, hermanos. Meditemos en estos himnos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 5. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Ahora vamos a hacer una lectura alternada nuevamente. Vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a leer todo el capítulo. Nuevamente, no se espante, ¿ok? Son 12 versículos. Si no leyó la Biblia en la mañana, ahorita yo creo que va a aprovechar, pero no, tómese su tiempo y lea, tenga su devocional. Y hermano, le invito a que pueda nuevamente a pensar en todo lo que viene aquí y trate de ver la historia. La verdad es que estas historias, hermano,
no sé cómo algunos se entretienen con las novelas y todo eso, y la verdad, hermano, ver la Biblia, leer la Biblia, hermano, es tan emocionante. En la clase de los jóvenes, estar leyendo las historias es tan llamativo. Hermano, yo le invito a que pueda meterse en la Biblia, vea la historia, trate de visualizarlo y va a ser de mucha bendición. Entonces vamos a comenzar con el primer libro de Samuel, capítulo 5. Yo comienzo con el versículo 1. Ustedes leen el versículo 2 ahí en casa. Y bueno, vamos a hacer una lectura un poco más lenta, un poco más despacio, porque quiero que usted pueda ver los detalles y lo que está pasando en este capítulo. ¿Okay? Porque primero Dios, vamos a terminar este capítulo el día de hoy. Entonces vamos a ir viéndolo. Dice la palabra de Dios, primero de Samuel, capítulo 5, versículo 1 dice: Y los filisteos, tomada el arca de Dios, la trajeron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y he aquí Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Enviaron pues y reunieron a todos los príncipes de los filisteos y dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios, del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con gran quebrantamiento, e hirió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de hemorroides. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y sucedió que cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han traído a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había pánico de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado. Y todos el versículo 12, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a ir a Dios en oración. Padre, te damos gracias esta mañana por el privilegio que nos das de poder leer tu palabra, Señor, y contemplar esta historia, Señor. Y no es una simple historia, Padre, fue un evento real, Padre, algo que realmente sucedió, y pensar en lo que sucedió, Padre, qué increíble, Señor, poder ver tu poder, poder contemplar tu supremacía, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, conocerte a través de ella. Gracias, Padre, porque te revelas a ti mismo a través de tu palabra. Háblanos, Señor, que el día de hoy podamos conocerte más, y que eso pueda llevarnos a amarte más, a servirte mejor, Señor, a anhelarte, Señor, a deleitarnos en ti. Te pido por cada uno de tus hijos que está escuchando,
este mensaje, está viendo el video, escuchando el audio, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo pueda hablarles, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda hacer una obra y tu palabra, Señor, haga esa obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y te pido también por aquella persona que todavía no es salva. Te pido, Padre, si alguien está escuchando, Señor, que tú le hagas ver su necesidad. Padre, que pueda contemplarte, Señor, y pueda ver como tú lo ves, Señor. Y Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo le convenza de pecado y que vaya a Cristo, Señor, en arrepentimiento para ser salvo. Bendice tu palabra, Señor. Te ruego que me uses como un instrumento. Permíteme someterme, Señor, a ti. Que sean tus palabras, no las mías, no mi idea, Señor. Padre, nos encomendamos a ti esta mañana. Gracias, Padre, por ese tiempo. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Y, hermanos, ya hemos estudiado los primeros 4 capítulos. Ya hemos estudiado los primeros 4 capítulos de este libro. Y ahora, hermanos, antes de entrar al mensaje, quiero dar un breve repaso de lo que hemos visto, porque vamos a entrar a una nueva etapa, y a una etapa muy importante del relato que vemos aquí en Primera de Samuel. Ahora, el escritor de Samuel, como lo mencioné al inicio, este libro se le atribuye a Samuel, obviamente es el personaje principal en el primer libro, pero realmente, hermanos, no se sabe el escritor. Acabamos de leer aquí algo interesante, que los filisteos habían tomado esta superstición de no pisar el umbral, y aquí hay un detalle interesante, dice hasta hoy. Eso quiere decir que había pasado mucho tiempo y el escritor veía que lo que había pasado en el pasado, en ese relato, hasta la fecha todavía seguían teniendo esa superstición. Entonces no se sabe, hermanos, a ciencia cierta el escritor humano. Pero, hermanos, sea, quien Dios haya usado para escribir su palabra, tuvo un propósito. Dios le guió para escribir de esta manera todos estos relatos que hemos estudiado. Ahora quiero dar un breve repaso para que podamos entender hasta dónde nos ha llevado el escritor con un propósito, y espero que lo alcancemos a ver esta mañana. Y, hermanos, lo que el escritor quiere comunicar al pueblo de Israel, lo que el escritor de Samuel quiso comunicar en ese momento a estos israelitas, es lo mismo, hermano, que nosotros debemos contemplar. Ahora, vimos en el capítulo 1, si puede ir ahí a capítulo 1, vamos a dar solamente una ojeada. Yo tengo mi Biblia muy marcada, entonces vimos, hermanos, en el capítulo 1, vimos el nacimiento de Samuel. Vimos cómo su familia, vimos de dónde venía, vimos la situación familiar y la situación difícil. Vemos cómo no fueron días, hermanos, de fortaleza espiritual. No eran días en los que nació Samuel, no eran días de avivamiento espiritual, sino todo lo contrario. En los días de Samuel venían en una racha de apostasía, venían en una racha de anarquía, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y en este tiempo nació Samuel. Y vemos el contraste con su familia y con su mamá. Vemos la devoción de su madre, vemos su pacto y vemos el cumplimiento de este pacto que Ana hace. Como Ana, orando a Dios, anhelando tener un hijo y haciendo una promesa a Dios: yo te lo voy a dedicar, todos los días de tu vida será para ti. Y vemos este contraste. Ahora Dios cumple, Dios le concede, Dios le da este privilegio de ser mamá. Y en capítulo 12, hermanos, vemos la infancia de Samuel. Vemos cómo en la infancia de Samuel, en estos tiempos de decadencia, cómo aún Samuel fue presentado con Elí, fue llevado, y Ana cumplió su pacto. Vemos cómo Samuel crece en tiempos de decadencia, aún teniendo el ejemplo de Ofni y Fines, estos dos hijos del sacerdote Elí. Estos dos hijos perversos, y Samuel como un niño creciendo aún en este ambiente. Vemos, hermano, la consecuencia del pecado de Ofni, Fines y de su padre.
Estos hombres que estaban a cargo del liderazgo espiritual del pueblo, que estaban a cargo de los sacrificios, vemos las consecuencias de su pecado. Un profeta que se desconoce el nombre declara juicio contra la casa de Elí. Pero es muy interesante este contraste, hermanos, cómo vemos este juicio de castigo contra la casa de Elí en comparación con los primeros versículos de este capítulo 2. Vemos un canto de adoración. Vemos el canto de Ana. ¡Qué contraste! Vemos esta reflexión, como le llamamos una reflexión teológica. Vemos cómo Ana manifiesta lo que hay en su corazón, cómo Ana adora a Dios de lo que hay en su corazón. Conoce la palabra de Dios, conoce las promesas de Dios, y Ana eleva este canto a Dios, y vemos una doxología tremenda. Vemos cómo adora a Dios, y Ana nos enseña mucha doctrina en este canto. Y llegando al capítulo 3, hermanos, llegando al capítulo 3, vimos el llamamiento de Samuel. Vimos cómo crecía delante de Dios como fiel profeta de Jehová. Samuel seguía creciendo, Samuel seguía siendo fiel, aunque no conocía a Jehová. Dios, estando cerca de la presencia de Dios, es ahí donde Dios llama a Samuel. Elí le muestra, le enseña cómo debe responder, y Samuel responde. Recibe palabra de Jehová y nuevamente juicio contra la casa de Elí. Y Samuel toma la responsabilidad de haber escuchado el mensaje de Dios. Ahora tiene la responsabilidad de haber comunicado el mensaje de Dios a Elí. Samuel manifiesta todo, y vemos cómo Samuel es conocido desde Dan hasta Berseba, que Samuel es fiel profeta de Jehová. Ahora entrando al capítulo 4, es muy llamativo cómo Samuel desaparece de la escena. Solamente se menciona a Samuel en capítulo 1, y vemos aquí que el enfoque ya no es Ana, ya no es su familia. El enfoque ya no es Samuel. El enfoque en capítulo 4, lo que el relato nos muestra, y vimos la derrota del pueblo de Israel ante los filisteos. Vimos, hermanos, la muerte, el juicio, el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho a Elí. Vemos el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho de los hijos de Elí, que morirían en un solo día. Dios cumple. Vemos su muerte. Vemos, hermano, cómo hay turbación, cómo hay destrucción, cómo hay tristeza. Y hermanos, en este momento, ya en capítulo 4, vemos cómo toman el arca de Dios, cómo, hermanos, vemos la superstición del pueblo. Y después, al final de este capítulo, vemos a la nuera de Elí. Cómo nos deja ver la importancia, y lo que estudiamos hace 8 días, la importancia de la gloria de Dios. Ahora vean cómo hay estos contrastes en estos relatos. Y el escritor, hermano, nos quiere llevar a su pueblo, al que alcancen a ver, hermanos, más allá, que el pueblo que leyera este libro, alcanzara a ver las consecuencias de su pecado, que alcanzara a ver, hermano, las consecuencias de menospreciar la gloria de Dios, y hacia allá nos está llevando el escritor. El enfoque es el arca ahora, el arca tomada. Y entrando al capítulo 5, hermanos, el enfoque ahora es la supremacía de Dios. Ahora entrando al capítulo 5, el escritor, hermano, ya ni siquiera menciona, el enfoque ya no es el pueblo de Israel tampoco. El enfoque, hermano, no es el pueblo. Ahora, hermano, esta historia se traslada desde esta batalla, nos lleva hasta al pueblo de los filisteos y el arca. Ahora, hermanos, lo que quiero decir con la supremacía de Dios, lo que esto significa es que Dios es supremo ante todo. Sí hubo derrota, sí hubo destrucción, más de 30,000 hombres murieron, sí la gloria de Dios se apartó de Israel, pero aún así, hermanos, Dios es supremo ante todo. La supremacía de Dios es absoluta. No hay nada
que sobrepase a Dios. Y quiero que veamos, hermanos, en los minutos que nos restan, 3 aspectos que nos dejan ver la supremacía de Dios. 3 cosas, hermanos, y vamos a verlo, espero de manera breve, espero no tardarme mucho, pero quiero que preste atención, hermanos, porque hay 3 cosas importantes aquí. En primer lugar, número 1, vamos a ver lo permitido, lo que Dios permitió. En segundo lugar, vamos a ver las advertencias que hubo ante los filisteos. Y en último lugar, vamos a ver el juicio. Ahora, hermanos, miren el versículo 1 y versículo 2, dice, y los filisteos, o sea, después de ya vencer al pueblo de Israel, después, hermano, de estar ahí en la batalla, mueren 30,000, dice los filisteos, dice, tomada el arca de Dios, la trajeron, y vean esos detalles, hermanos, desde Ebenezer a Asdod. Yo le recomiendo que subraye este nombre, Ebenezer, porque aquí marca un periodo, y vamos a verlo más adelante. Desde este lugar, Ebenezer, Israel es destruido. Israel es vencido. En este lugar de Ebenezer, el arca de Dios es tomada y es llevada a un lugar llamado Asdod. Un lugar principal, la capital donde estaban lo principal de los filisteos. Versículo 2, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Ahora, ¿sabe qué, hermanos? Esto no representa el que Dios haya sido vencido. Sí, el arca de Dios fue tomada. Sí, este mueble sagrado, hermanos, fue tomada. Pero vemos, hermano, número 1, Dios, hermano, permitió que el arca fuera tomada por estos paganos. Dios, hermano, lo permitió. Que estos filisteos, que aunque en aquel tiempo todavía no eran una potencia mundial, no era una potencia grande, en aquel tiempo, hermano, vemos desde los jueces cómo Sansón pelea contra los filisteos, y vemos ahí a los filisteos ya en años anteriores como el aguijón de Israel. Un pueblo idólatra, un pueblo perverso, y aún así Dios permitió que este mueble sagrado, este mueble donde la presencia de Dios descendía, fuera difamado y fuera tomado, hermano, por estos hombres paganos y llevado, o sea, cargado para entrar a Asdod. Hermanos, este mueble santo fue tomado por ellos y es increíble, hermano, Dios lo permitió. Dios lo permitió. En primer lugar, hermanos, para mostrar a Israel que Dios se había apartado de su pueblo. Para mostrarle al pueblo de Israel que Dios es más que un mueble. Para mostrarles, hermanos, que a su pueblo que Dios es más que un símbolo de su presencia. ¿Sabe qué, hermanos? Hay tantas cosas que Dios permite aún en nuestras vidas para mostrarnos, hermano, que Dios es mucho más que un símbolo, que Dios, hermano, es mucho más que una religión, que algo religioso. Pero también, hermanos, Dios permitió que estos filisteos incircuncisos, que estos filisteos llevaran el arca para mostrarle, hermano, a estos filisteos quién era el Dios verdadero. No perdamos de vista, hermanos, que el enfoque ahora en todo el capítulo 5 y parte del capítulo 6, todo se desenvuelve en los filisteos. Hermanos, también nosotros los gentiles debimos conocer al Dios verdadero. Estudiando un poquito la historia del pueblo de Israel y aún en el Nuevo Testamento vemos el pueblo de Israel, ya un Israel apóstata, un Israel alejado, un Israel supersticioso, un Israel que se jactaba ser parte del pueblo de Dios, hermano, menospreciaba a los gentiles. Pero aún, hermano, a pesar de que estos israelitas llegasen a menospreciar aún a los filisteos o a los pueblos de las otras naciones, hermano, Dios siempre quiso salvar a los gentiles, siempre, y aún en el Antiguo Testamento. Y vemos, hermano, cómo Dios permite
que aún entre estos paganos, en estos gentiles, ellos conocieran y pudieran ver y palpar el poder del Dios verdadero. ¿Sabe qué me puse a pensar, hermanos? Ver unos capítulos adelante, cómo el mismo escritor nos muestra al rey David. No lo vamos a buscar por el tiempo, pero el rey David trayendo el arca nuevamente, trayendo el arca ya para que esté en el tabernáculo. Y vemos, hermano, a un hombre llamado Usa, usted recordará el nombre, con buenas intenciones. Estaba por caérseles el arca y Usa extiende la mano para sostenerla. Muere en un instante. Pero Dios en capítulo 5 de 1 de Samuel permite que estos paganos tomen el arca y que la lleven como un trofeo. Hermanos, Dios permite que el arca sea tomada, pero hermanos, también Dios permite que el arca sea llevada como un trofeo. Es interesante. Pero hermanos, fue colocada junto a Dagón. Dios permite, hermano, que estos filisteos tomen esta arca y la coloquen ahí junto a Dagón, un dios pagano. Y esto fue permitido. Hermanos, los hijos de Aarón en el Éxodo, ni siquiera les fue permitido quemar fuego extraño. Fueron quemados. Y en este momento vemos cómo se permite, hermanos, y no pasó en ese mismo momento. Estoy hablando de ese mismo momento, no pasó nada. El arca de Dios es tomada y es colocada ahí junto a Dagón. ¡Wow! Hermanos, vemos cómo el arca fue menospreciada y humillada. Desde Ebenezer hasta Asdod, más o menos 80 kilómetros en un desfile humillante, tanto para el pueblo de Dios como para el arca. Hermanos, estos 80 kilómetros que les llevó llevar el arca desde Ebenezer hasta Asdod, donde estaba el templo grande de Dagón, 80 kilómetros. Eso fue lo que les llevó ida y vuelta a las personas que trajeron el arca. Caminaron 40 kilómetros de ida para traer el arca contra la guerra de los filisteos y 40 kilómetros de regreso. ¿Sabe qué, hermanos? En momentos así, muchos se preguntarán, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo es posible que el arca de Dios, este mueble sagrado, haya sido menospreciado? ¿Dónde está Dios? Muchos dicen, si Dios existe, entonces ahorita que me caiga un rayo. Y muchos lo han dicho. ¿Sabe lo que yo hago? Yo me hago a un lado. Y lo que contemplo, ¿sabe qué es? La misericordia de Dios. La paciencia de Dios. Pero hay muchas cosas, hermano, que Dios permite. Hay muchas cosas, hermano, que Dios ha permitido. Hermanos, hay situaciones en las cuales hay cosas muy difíciles. Pero esto no quiere decir que Dios deje de ser supremo ante todo. Aunque Dios, hermano, permitió que el arca fuera tomada, aunque Dios, hermano, haya permitido que hubiera sido difamada y aún, hermano, colocada a un lado de los demás ídolos, para los filisteos fue un trofeo, un dios más. Y colocada a un lado de Dagón, Dios lo permitió. Pero ¿sabe qué, hermanos? Al contrario, Dios nos permite ver la supremacía aún en lo que permite. Hermanos, Dios ha permitido que miles y miles de cristianos sean atormentados por todos los años. Dios ha permitido, hermano, que cientos de iglesias sean quemadas. Dios ha permitido, hermano, en muchas situaciones, aunque su palabra sea menospreciada, sea destruida, pero Él sigue estando en control. Y, hermano, aún al Dios permitirlo, hermano, nos permite ver, hermano, su supremacía. ¿Por qué? Porque, hermanos, aún cuando Dios ha permitido que fuera perseguida la iglesia,
vemos, hermano, cómo el mismo Pablo, hermano, vemos cómo Dios estaba en control de todo lo que estaba sucediendo y Dios demostró su control. Acabamos de leer capítulo 5 y vemos, hermano, los primeros versículos, cómo nos muestra esta derrota. Pero si seguimos leyendo, hermanos, vemos cómo Dios está en control. Y a pesar de esto, Dios es supremo ante todo. Y Él sigue estando en control. ¿Sabe qué, hermanos? Aún yo veo en nuestros días, Dios ha permitido el enfriamiento aún en las iglesias. Dios ha permitido quizá, hermano, que tú en este tiempo te hayas alejado. No por culpa de Dios, sino porque tú te has alejado de Él. Tú te has alejado de Él, pero aún así, hermano, Dios sigue estando en control porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él tiene una meta. Y eso me lleva al segundo punto. Vemos, hermano, todo lo que Dios está permitiendo en los primeros versículos, pero llegando al versículo 3, dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, o sea, luego que traen el arca, a la mañana siguiente, no pasó mucho tiempo, Dagón estaba postrado en tierra. Y mira esto, delante del arca de Jehová. Mira la advertencia. Sí, hay cosas que Dios ha permitido, pero Dios no nos ha dejado desadvertidos. Sí, hay cosas que Dios ha permitido a la iglesia. Hay cosas que Dios ha permitido incluso a los paganos. Hay cosas, hermano, que Dios ha permitido, aunque el gobierno haga, hermano. Pero no hemos pasado desadvertidos. Ellos no han pasado desadvertidos. Vemos, hermano, las advertencias. Los filisteos entran aquí a su templo y encuentran acostado allí, tirado Dagón frente al arca. Imagínense, hermano, el rostro de los filisteos. Yo no sé, hermano, lo que los filisteos estaban pensando. Yo no sé, hermano, lo que estaba sucediendo. Pero dice, hermano, mire la última parte del versículo. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Hermanos, es increíble ver cómo estos filisteos, cómo estos paganos, después de ver a su Dios, a su Dios ahí tirado, lo toman, lo levantan y lo regresan a su lugar. Hermanos, es triste que estos filisteos, para ellos esto pasó desadvertido. Para ellos, hermanos, simplemente fue, quizás se cayó, puede ser que hubo un terremoto, un pequeño sismo y cayó. Para ellos, hermanos, pasó desadvertido. Hermanos, ¿cuántas advertencias hemos visto en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos ha advertido a través del consejo de su palabra? ¿Cuántas veces, hermano, has escuchado mensajes? Joven, señorita, ¿cuántas veces tú has escuchado tantos mensajes de que cuides tu pureza, de que cuides tus amistades y has sido advertido, has escuchado en conferencias, en campamentos y Dios te ha advertido tantas ocasiones, pero muchas veces sigues tu vida y lo tomas como si nada pasara. Lo ves como si nada sucediera. Wow. Hermanos, los filisteos no prestan atención a lo que está pasando. En el versículo 4, mira versículo 4. Y tornándose a levantar de mañana al día siguiente. Mire esto. He aquí Dagón había caído postrado en tierra nuevamente. Sucede lo mismo. Dagón cae a tierra delante de la presencia de Dios. Pero mire lo que sucede ahora. La cabeza, las palmas habían quedado desprendidas. Cayó sobre el umbral y Dagón quedó solamente el tronco. ¿Sabe qué, hermanos? La imagen de Dagón era un cuerpo de pez y una cabeza de hombre. ¿Y sabe lo que sucede, hermanos? Solamente se ve el puro tronco de lo que queda de Dagón, sin cabeza y sin manos, en una demostración
clara, evidente de que Dagón había sido vencido. De que Dios, hermano, no necesita ser defendido. Hermanos, vemos a Dagón sin cabeza, sin manos. Hermanos, ¿cuántos? Tristemente, muchos han visto destrucción en sus vidas. Hermanos, ¿cuántos han visto? Hemos visto, hermano, ejemplos. Hermano, usted quizá ha visto en su familia o en sus familiares, hermano, las consecuencias del pecado. Quizá, hermano, usted ha visto las consecuencias de alejarse de Dios, la consecuencia del vicio, la consecuencia, hermano, del pecado. Y has visto ya vidas derrotadas. Quizá lo has visto en tu vida y has sido rescatado por gracia. Pero, hermano, para muchos es evidente la advertencia. En muchas ocasiones, hermano, la advertencia que Dios nos da es tan evidente que aunque quieras disimularlo, es tan evidente, hermano, que Dios está tratando contigo. Es tan evidente de que Dios está mostrándote algo. Miren, hermanos, estos filisteos, cegados por su dureza y su superstición, no reconocen al Dios verdadero. Versículo 5 dice: después de que ven a Dagón destruido, versículo 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los del templo de Dagón que entran no pisan el umbral de Dagón. ¿Saben, hermanos? En vez de que estos filisteos reaccionen, recapaciten, en vez, hermano, de ver el poder real del Dios verdadero, ¡ay, qué casualidad! No, esto es de mala suerte. Es de mal augurio, porque acuérdense, Dagón cayó en el umbral, cayó aquí en la entrada, entonces no debemos pisar el umbral. Es de mala suerte. ¿Y sabe qué hacían los filisteos? Brincaban ese lugar y ya no lo pisaban. Hermanos, estos filisteos, cegados por su superstición, pero tan endurecidos de corazón, no queriendo ver al Dios, contemplar al Dios verdadero. ¿Sabe qué, hermanos? Así muchos allá afuera, el Dios de este mundo ha cegado la mente para que no le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo. Sí, hermano, muchos así están hoy en día. Pero aún, hermano, todavía muchos cristianos hacen exactamente lo mismo. Sí, ya fuiste a Cristo, ya eres salvo, pero ¿cuántas veces sigues cegado y no reaccionas? Y Dios te advierte. Y Dios ha permitido que sucedan cosas en tu vida. Dios ha permitido que haya alguna tribulación, alguna prueba. Pero en vez de ir al Dios y ver la supremacía de Dios, te escudas y ciegas tus ojos. Hermanos, vemos la supremacía de Dios en estas advertencias. Hermano, Dios no necesita ser defendido. Hermano, Dios no necesita que usted y yo le echemos la mano. Vemos claramente, evidentemente, hermano, que Dios defiende su gloria. Dios, hermano, defiende su santidad. Amigo que me escuchas, puede ser que ya haya sido advertido. Quizá ya ha sido advertido que estás enemistado con Dios por tu pecado. Así como los filisteos, idólatras, así como los filisteos. ¿Sabe que hay muchos aquí que todavía siguen enemistados con Dios? Y no puedes ir al Padre por medio de tus obras. No puedes ir al cielo por medio de consagrarte con Dios. Y ahí está la advertencia de que hay un juicio venidero, de que hay un lago de fuego, de que hay un tormento eterno. Y Cristo vino a librarte y ha sido advertido. Pero ¿cuántos se ciegan? ¿Cuántos se ciegan y no van a Cristo? Y en tercer lugar, vemos el juicio. Vemos la supremacía de Dios en el juicio que cae sobre los filisteos. Vemos, hermano, cómo Dagón es vencido. Hasta ahora los filisteos no sufren, solamente Dios hace juicio en su idolatría. Pero, hermano, mire versículo 6. Mire versículo 6.
Y a partir de aquí, hermano, hay algo interesante que espero que pueda destacarlo. A partir del versículo 6 dice, y se agravó la mano de Jehová. Llega el momento en el que Dios tiene paciencia, Dios es permisivo, Dios es paciente, Dios es misericordioso. Llega el momento en el que eres advertido, eres instruido, llega el mensaje. Un profeta llegó al pueblo de Israel, cientos de profetas advirtieron al pueblo de Israel, pero llega el momento en el que la paciencia, la misericordia se termina y viene el juicio. Mira, se agravó la mano de Jehová. Eso nos dice, hermano, cuando la Biblia habla acerca de la mano de Jehová, está obviamente enseñando que Dios no tiene una mano, Dios es espíritu, pero hace referencia, hermano, a este juicio, a la severidad de Dios, a la ira incluso de Dios. La mano de Jehová. Sigamos leyendo. Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con hemorroides en Asdod y a todos sus términos. Hermano, miren, ni lo que 30,000 hombres de israelitas pudieron hacer aquel día en Ebenezer, hermano, Dios mismo en su poder, hermano, con todo su poder, hermano, Dios con su mano logra vencer, logra, hermano, deja caer su mano sobre estos filisteos y los hiere, los destruye, dice, con hemorroides. ¿Sabe qué, hermanos? Salieron unas llagas a los filisteos. Vemos la mano de Jehová. En primer lugar, hermano, vemos cómo cae la mano de Jehová sobre los filisteos por su superstición. Mire versículo 7. Mire versículo 7. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros. Y miren esto, sobre nuestro Dios Dagón. Hermanos, Dios está exponiendo la superstición de estos hombres filisteos. En vez, hermano, de arrepentirse, en vez, hermano, de realmente creer en el Dios verdadero, solamente lo toman como una superstición. Esto es un mal augurio, nos está yendo mal y es evidente después también. Y la mano de Dios cae por su superstición. También, en segundo lugar, cae por su idolatría. Están más preocupados por su salud. Están más preocupados por su diosito Dagón. Hermanos, ¿cuántos todavía? A veces la mano de Dios, la disciplina de Dios, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios al que ama castiga y azota a aquel que recibe por hijo, hermano. Y a veces como hijos de Dios, hermano, también, hermano, somos disciplinados. Y a veces con mano dura, pero al mismo tiempo misericordioso, hermano. Dios, hermano, nos trae como las ovejas del Salmo 23. Su vara y su callado, hermano, nos infunde aliento. Nos endereza, nos guía, hermano, por la senda de justicia. Pero ¿cuántos están más preocupados por su superstición? ¿Cuántos están más preocupados por esos ídolos? Por el ídolo del dinero, por el ídolo de la escuela, por el ídolo, hermano, de un estatus. Pero la mano de Dios cae con disciplina. Y en tercer lugar, el juicio cae por evadir y por traspasar el problema. Mire versículo 8, hermanos. Ya los filisteos están ahí con este problema físico, con hemorroides. Se cree, hermano, que fue provocado por ratones. No sabemos, hermano, exactamente la enfermedad. Pero después de que empiezan a sufrir físicamente, traen a los príncipes y piensan hacen un plan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que se aparte este mal de nosotros? En vez de arrepentirse, en vez de creer en el Dios verdadero, en vez, hermano, de reconocer su pecado, quieren pasar el problema. Quieren evadir el problema. Al final del versículo 8
dice, ¿qué pues haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pasa el arca, que se vaya. Pasa el arca del Dios de Israel. Y la pasaron, hermanos, el arca a los de Gad. Versículo 9, y aconteció que cuando la hubieron pasado nuevamente, la mano de Jehová fue contra la ciudad. Y versículo 10 dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Vean, hermanos, los filisteos están evadiendo el problema, están evadiendo la situación. Dios sigue manifestándose, Dios sigue disciplinando, Dios sigue castigando, Dios sigue trayendo juicio. Y los filisteos evaden. Hermanos, ¿cuántas veces como hijos de Dios hacemos exactamente lo mismo? Dios te advierte. Dios trae juicio. Dios te disciplina. Estás viendo la mano de Dios en tu vida. Estás viendo la mano de Dios en tu familia. Estás viendo la mano de Dios, hermano, de disciplina. Pero en vez de tratar el problema, lo evades. En vez de tratar la situación, no, es que es otra cosa. Sí, no he ido a la iglesia, no he escuchado los mensajes, pero no, es otra cosa, es mala suerte. No, es que hoy en la mañana, no me dio tiempo de leer la Biblia, no he orado, pero no, es otra cosa. Y evades. Yo les decía a mis alumnos de consejería en el colegio, nos convertimos en freudianos. Queremos transferir la culpa a otro. Somos expertos en transferir culpables, en evadir los problemas y tratarlos, hermano, desde la raíz. Y estos filisteos traspasan el problema. La mano de Dios sigue agravándose, la mano de Dios sigue cayendo sobre ellos. Y, hermano, el juicio cae sobre los filisteos por su falta de arrepentimiento. Y mire versículo 11. Enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, ya, vamos a terminar con esto. Enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Hermanos, no pudieron resistir. Bueno, Dios es irresistible. Su gloria es irresistible. Su santidad es irresistible. Y, hermano, estos paganos prefieren deshacerse del arca que arrepentirse de su pecado. Y es lo mismo, hermano, que vemos en tantos héroes de la fe, hermano. Tantos siervos y siervas de Dios, hermano, que manifestaban en sus vidas la gloria de Dios, de los cuales este mundo, hermano, no era digno, como dice Hebreos. Que eran irresistibles, hermano. Desde el libro de Hechos, ¿cuántos trataban de callarlos, encerrarlos, pero aún así seguían predicando? ¿Cuántos, hermanos, decían, no, vamos a terminar con ellos porque turban la ciudad? ¿Sabe qué, hermanos? Dios nos muestra la supremacía, su supremacía en su juicio, en su disciplina, en la mano de disciplina que cae sobre los filisteos. Y vemos, hermano, la falta de arrepentimiento. Terminemos de leer versículo 11, dice, vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había pánico de muerte en toda la ciudad. ¡Wow! Y mire, y la mano de Dios se había allí agravado, y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Hermanos, vean la situación ahora de los filisteos. Cientos y cientos están muriendo. Dios, hermano, está destruyendo a los filisteos. Muriendo algunos. Y dice, y los que no morían, las hemorroides, estos tumores, hermano, los atormentaban. Y eran heridos. Y en vez de arrepentirse, gritan. Y dice que su clamor era tan grande que llegaba al cielo. Este clamor de victoria trayendo el arca se convirtió en un clamor de pánico, de dolor por la mano de Dios. Ahora, hermanos, Dios nos muestra a lo largo de todo este capítulo la supremacía de Dios. Hermanos, los israelitas que fueron vencidos, en ese momento, ellos están llorando, ellos desgarrando sus vestiduras. Y, hermanos, ellos no saben lo que está sucediendo con los filisteos.
Ellos no saben, hermano, lo que está pasando. Pero el escritor, hermano, nos deja ver cómo Dios, hermano, es sobre todo. Dios, hermano, no necesitaba del pueblo de Israel. Dios no necesitaba de un ejército, hermano. Dios, hermano, es sobre todo. ¿Sabe qué, hermanos? Aún Dios no nos necesita a nosotros. Aún, hermano, pensar en la iglesia. Sí, Dios nos amó tanto, Dios dio a su Hijo para salvarnos, redimirnos, pero aun si los hombres callaran, las piedras, hermano, hablarían. Hermano, vemos a lo largo de la historia cómo Dios, hermano, es soberano, Dios, hermano, es tan supremo ante todo. Y aún en las situaciones difíciles, aún, hermano, en las derrotas, aún, hermano, en la disciplina que acabamos de ver, hermanos, Dios está en control. Hermanos, que al contemplar a nuestro Dios supremo, al contemplar, hermano, la supremacía de Dios, eso sí, hermano, nos debe dar descanso. Eso nos debe traer descanso a nuestro corazón, a nuestra alma, saber que Dios es sobre todo. Y la tribulación que pudiera venir, hermano, sobre nosotros, pues Dios está en control, pero al mismo tiempo debe causarnos temor y terror. Porque hay cosas que Dios permite. Él nos va a advertir y después vendrá la disciplina. Y hermano, Dios defiende su santidad. Dios defiende su gloria. Hermanos, que nos dé temor el pensar en nuestro Dios supremo. Él está en control de todo, pero aún, hermano, su mano es dura. Ahora quiero terminar con un versículo. Hermano, no hay mejor ejemplo. No hay mejor ejemplo que pudiera mostrarnos la supremacía de Dios que el Calvario. Hermanos, fue permitido que el Mesías, fue permitido, hermano, que el Salvador fuera humillado. Sí, fue permitido, hermano, que su templo, ese tabernáculo terrenal, fuera difamado por los paganos. Fue permitido, hermano, que el Mesías fuera capturado por estos hombres paganos, fuera clavado en esa cruz por los paganos. Aunque las advertencias estuvieron desde el principio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Siempre hubo advertencias, pero el juicio cayó. Pero en el Calvario, hermanos, en vez de que el juicio cayera sobre aquellos paganos, en vez, hermano, que el juicio cayera sobre aquellos pecadores, hermano, en el Calvario, en la cruz, hermano, este juicio cayó sobre Cristo. Esta mano, hermanos, cayó sobre el Hijo de Dios. Su ira cayó sobre Cristo. Fue muerto por nuestros pecados, fue molido, hermano, por nuestras transgresiones, fue hecho pecado por nosotros. Pero, hermanos, gloria a Dios, venció la muerte y resucitó para darnos vida eterna y nos muestra, hermano, la superioridad de Cristo ante la muerte, venciendo, hermano, por nosotros que no podíamos vencer la muerte, venciendo por nosotros el pecado que no podíamos hacerlo, venciendo al mundo que nosotros no podíamos hacerlo. Y en la supremacía de Cristo, hermano, es allí, hermano, donde tú y yo hemos hallado salvación. Mira Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Termino con este versículo, hermanos. Colosenses 1:16. Mira este versículo. Dice, hablando del Señor Jesucristo, dice la Biblia, porque por Él, por Cristo, fueron creadas todas las cosas. O sea, Cristo es creador.
y las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, hermanos. Todo fue creado por Él y para Él. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho desde el principio, todo, hermano, ha sido hecho por Él, por causa de Él, para su gloria. Y Él nos deja ver la superioridad, porque Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, hermano, versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Mire esto, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, ¿Cristo es la preeminencia en tu vida? ¿Cristo es el primero en todo? Hermanos, Dios nos deja ver, aún en este tipo de situaciones como la que vimos en nuestro texto, su supremacía. Vemos su poder, vemos su soberanía, hermanos, vemos su juicio, vemos su ira, porque Él es supremo en todo. Y aún, hermano, Él debe ser supremo en nuestra vida. Debe ser aún el primero y en todo que Él tenga la preeminencia. Y si en esta mañana estás sin Cristo, si en esta mañana todavía no tienes vida eterna, Dios hasta ahorita ha permitido que sigas con vida. Ha permitido todavía que sigas siendo advertido. Pero llegará el momento donde el juicio eterno caerá sobre tu vida. Y ya no habrá momento para arrepentirse. Ya no habrá momento para tener misericordia, porque la ira de Dios caerá sobre ti. Pero ve a Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento. Ve a Cristo para ser salvo. Cree en Cristo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ve a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Y Padre, al alcanzar a contemplar tu supremacía sobre todo, Señor. Padre, como aún entre los filisteos, Señor, te mostraste poderoso, todopoderoso. Padre, yo te ruego que cada hijo tuyo pueda ir a ti, Señor. Pueda descansar, pueda tener temor, Señor. Cuántas cosas hacen en oculto. Padre, has sido paciente, has sido misericordioso, Señor. Yo te ruego que podamos, Señor, arrepentirnos. Haz una obra, Señor, en lo que hemos visto, que tu palabra, Señor, pueda llegar más allá. Glorifícate, Señor. Honramos tu nombre y si alguien, Padre, no es salvo todavía, que en este día no dude en ir a ti. Padre, yo te pido que puedas convencerle, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya. Bendice, Padre, este tiempo, bendice lo que resta de este día, las diferentes actividades, las clases, Señor, el culto de la tarde. Queremos glorificarte, Señor, honrarte como es debido, Señor. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pues les recuerdo, hermanos, no se pierdan ahorita con los niños la clase. Y les invito, hermanos, por favor, que puedan compartir los mensajes, que puedan compartir las páginas, que puedan darles like, suscribirse al canal. Y, hermanos, les animo a que puedan hacer llegar a la palabra de Dios a través de estos medios. Utilicémoslo para la gloria de Dios. Y hermanos, que Dios les bendiga. Hermano Ernesto nos va a dirigir en un canto antes de ser despedidos. Gracias, hermano. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 161. 161.
Él será exaltado. El Rey de gloria en los cielos su hogar dejó. Fue al Calvario donde solo él sufrió. Le humillaron por llevar el mal de todo ser. Mas vendrá el Señor triunfante y con gran poder. Él será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz y al poderoso Cristo, adorémosle su grey, demos gloria al gran Señor y nuestro Rey. Los truenos suenan pronunciando Cristo es Señor. Los rayos brillan proclamando su fulgor. Le rechazaron, mas Jesús por siempre reinará. Su enemigo como hierba se secará. Él será exaltado sobre los demás, pues contemplaremos su bendita faz y al poderoso Cristo, adorémosle su grey, demos gloria al gran Señor y nuestro Rey. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque nos permites, Señor, tener tu palabra en nuestro idioma, Señor, poder tener un lugar, Señor, una iglesia donde podemos escuchar la enseñanza de la misma. Te pedimos que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor, que puedas hacer una obra en nuestros corazones con lo que acabamos de escuchar, Señor, y que tú sigas obrando en esos días, Señor, en esta semana, en todo lo que se tiene planeado. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, y, Señor, te agradecemos por ese espacio que nos diste. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos en esta mañana. Nos vemos, primero Dios, en la tarde.